Hola, muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy tengo el gusto, el agrado de presentar Introducción a la Cosmovisión Andina. Introducción a la Cosmovisión Andina. Publicado en Ediciones Humano, Secretos Revelados tras 500 años de silencio. Introducción a la Cosmovisión Andina. Apareció por primera vez en el año 2006 en Buenos Aires y se debe al autor Stibelman Alan. Alan Stibelman es director y guionista argentino, también procedente de la Universidad de Buenos Aires. Es creador y redactor de Proyector Fantasma y en su formación de comunicólogo social ha preparado este libro verdaderamente interesante, Introducción a la Cosmovisión Andina. Una voz sabia acallada durante siglos comienza a hablar. Los corazones se abren y todo es aprendizaje. La sabiduría andina asombra al mundo. Repito, una voz se sabía callada durante siglos. Comienza a hablar. Los corazones se abren y todo es aprendizaje. La sabiduría andina asombra al mundo. Alan Stibelman está preparando el recorrido por senderos milenarios, por la espiritualidad andina, y vamos a ver qué es lo que nos dice este autor después de haber recorrido los Andes. Lo que pretende este director y guionista argentino, según nos dice, es trasladar señales que estaban en estado de gracia latente en las montañas a nuestra vida cotidiana en la ciudad. Trasladar señales que estaban en estado de gracia latente en las montañas a nuestra vida cotidiana en la ciudad. En otros términos, nos dice el autor, recordarnos el encanto de volver a nosotros mismos. Más allá de latitudes, los credos y los idiomas, todos somos uno. Más allá de las latitudes, los credos y los idiomas, todos somos uno. En esta introducción, en esta cosmovisión andina, se trata de un viaje de múltiples dimensiones. Un mirador sorprendente y revelador. Una de las culturas más ricas del planeta. Un mensaje atemporal destinado a toda la humanidad. Se trata de la cosmovisión andina, que como habíamos dicho es multidimensional y como tal, entraña un desafío para el pensamiento de Occidente. Cada civilización se ha desarrollado sobre la base de su percepción del mundo y del cosmos. Los principios, valores y creencias constituyen una cosmovisión o paradigma. Repito, cada civilización se ha desarrollado sobre la base de su percepción del mundo y del cosmos. Los principios, valores y creencias constituyen una cosmovisión o paradigma. ¿Qué son los paradigmas?, le podemos preguntar a Alan Stibelman, y nos responde: los paraguas bajo los cuales una sociedad concibe y piensa la realidad, la percibe, le atribuye sentido y significado, y también la siente, la vive y actúa sobre ella. Aquí, Alan Stibelman está recurriendo al pensamiento de la antropóloga argentina Ana María Yamarez. Ana María Yamarez tiene justamente este significado de paradigma. Repito, son los paraguas bajo los cuales una sociedad concibe y piensa la realidad, la percibe, le atribuye sentido y significado, y también la siente,
la vive y actúa sobre ella. Una definición que ofrece, por cierto, en un libro aparecido en 2011 y que Stivelman nos hace favor de recordarnos: del reloj a la flor de loto, del reloj a la flor de loto. He ahí otra recomendación cultural. Estamos entonces, damas y caballeros, abriendo este abanico de posibilidades hoy en esta mañana. Estamos leyendo el libro de Stivelman que apareció en 2006, Introducción a la Cosmovisión Andina. Introducción a la Cosmovisión Andina. Este libro habla de la sabiduría antigua, habla del legado de los ancianos sabios, de una sabiduría que se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Una transmisión que comenzó siendo oral y que ahora, pues, gracias a las redes sociales, a los libros, tenemos la oportunidad de conocer también prácticamente de primera mano. Vacío, energías, fuerzas de la naturaleza recibieron en los Andes una entidad palpable y concreta. El vacío, las energías, las fuerzas de la naturaleza recibieron en los Andes una entidad palpable y concreta. ¿Como cuál? Como la Pachamama, la Madre Tierra, o como el Padre Sol, que es Tata Inti, Taita Inti, un medidor del tiempo desde épocas preincaicas. Ahí está entonces la conexión, la referencia con ese legado antiguo y milenario. Cuando se concebían los cambios climáticos y geológicos significativos como parte de un proceso cósmico comprendido en ciclos conocidos como soles y también conocidos como Pachacuti entre los andinos. Repito, cuando se concebían los cambios climáticos y geológicos significativos como parte de un proceso cósmico comprendido en ciclos conocidos como soles y Pachacuti entre los andinos. El habitante de los Andes no ve división en la naturaleza. La totalidad se expresa en una dualidad completamente, una comunicación e integración de extremos que funda las bases de una cultura y sus tradiciones. El Aini, la reciprocidad, y los Ayas, las comunidades andinas, establece una serie de reglas que permiten la vida de relación, donde la ayuda mutua y la colaboración son parte esencial del trabajo y la organización económica, siendo expresadas por medio del buen vivir, el Alin o el Sumak Kausai. Entonces, damas y caballeros, tenemos aquí términos nuevos que vienen de esta tradición. El primer término es Aini, que significa la reciprocidad. Aini. También encontramos el término que hace referencia a esas comunidades andinas de trabajo, que son los Aylas o Ayas. Y finalmente tenemos el buen vivir, el Ayin o el Sumak Kausai. Vamos a poner también la referencia en la descripción de estos términos para que se vayan identificando y a partir de su grafía y con el sonido de la palabra, les vayamos dando sentido para que se vayan conociendo. Continuamos con el libro de Alan Stivelman. En las comunidades, cada acción individual tiene su reflejo en lo colectivo y a través del amaskela o amaskeya, es decir, ser laborioso, el amayala, ser veraz, el amasuwa, ser honesto, y el amajapa, ser fiel y leal, el andino estableció una práctica reguladora para una convivencia
ordenada. Repito, en las comunidades, cada acción individual tiene su reflejo en lo colectivo y a través del ama queya o quela, sé laborioso, el ama luya o lula, sé veraz, el ama suwa, sé honesto, y el ama japa, sé fiel y leal, el andino estableció una práctica reguladora para una convivencia ordenada. Entonces, estas comunidades andinas establecieron una serie de reglas que permiten la vida de relación, donde hay ayuda mutua, colaboración, solidaridad, y todo es parte del trabajo, es una parte fundamental y también una parte significativa de la organización económica. Estamos asistiendo, por tanto, a una visión integradora, una expansión de la cultura andina, todo esto en el amplio territorio de Sudamérica. Continuamos con Stiebelman. Estamos leyendo Introducción a la Cosmovisión Andina, Introducción a la Cosmovisión Andina del año 2006. Continúa el autor. Reunión de los 4 puntos cardinales en la Confederación del Tahuantinsuyo. Son emblemas de la chacma y de la huifala, la cruz y la bandera andinas. Ahí dejaron huellas. La reunión de los 4 puntos cardinales en la Confederación de los Tahuantinsuyo, sus emblemas, la chacana y la huifala, la cruz y la bandera andina, ahí dejaron huella. Los apus son habitantes de los cerros, guardianes tutelares que actúan como una fuente de contacto con el mundo interior. Los apus son habitantes de los cerros, guardianes tutelares que actúan como una fuente de contacto en el mundo interior. ¿Cómo olvidar que, por ejemplo, en el contexto mesoamericano y todavía hasta la fecha, en muchos territorios del sur de México, de Sudamérica, obviamente, de Centroamérica, y en otras regiones del mundo se encuentra la presencia de la montaña, del monte sagrado, y también tenemos a estos guardianes de la naturaleza, estos portales hacia otras dimensiones. Son temas bastante interesantes y a veces llenos de fascinación. El compromiso con la evolución de la conciencia se materializa en los hombres puente, los chacarunas, intermediarios en la búsqueda del equilibrio físico, emocional y mental del peregrino que llega a su encuentro, y en la naturaleza misma que habla a través de sus plantas y animales sagrados. Repito, el compromiso con la evolución de la conciencia se materializa a los hombres puente, los chacarunas, intermediarios en la búsqueda del equilibrio físico, emocional y mental del peregrino que llega a su encuentro, y en la naturaleza misma que habla a través de sus plantas y animales sagrados. El camino andino, es decir, el Capac Ñam, es una invitación a ver más allá de los muros de las ciudades, más allá de los muros de los templos que lo integran, proponiendo una exploración en la Tierra y a la vez un viaje al interior de las estrellas. Repito, el camino andino, Capac Ñam, es una invitación a ver más allá de los muros de las ciudades y los templos que lo integran, proponiendo una exploración en la Tierra y a la vez un viaje al interior de las estrellas. De Tiwanaku a Machu Picchu. Entonces, damas y caballeros, esta sabiduría andina tiene puntos de contexto en las teorías
de la física y de la lógica cuántica, con los centros energéticos, con los centros de poder, con esos espacios donde las piedras de las pirámides, por ejemplo, parecieran ser piedras inertes, muertas, fijas, pero en realidad son piedras vivas, o como ese título del libro sobre los mayas, Voces de Piedra. Coexisten en la actualidad múltiples maneras de entender cada símbolo, cada lugar, cada expresión. Por lo tanto, dice Stiebelman, este trabajo apunta a estimular el corazón del lector como vía de entendimiento profundo. Este trabajo apunta a estimular el corazón del lector como vía de entendimiento profundo. Hay también una película, Damas y Caballeros, que el mismo autor recomienda, y de su manufactura. La película lleva por título Humano, Sudamérica Renace. Y justamente en esta película de Humano, Sudamérica Renace, es donde se aborda toda esta cosmovisión, todo este paradigma andino. Un abanico de enseñanzas, un viaje multidimensional, etc. Ahora vamos a ver qué más nos dice acerca de la cosmovisión Alan Stiebelman. La cosmovisión es un conjunto de ideas y principios, un vínculo con lo abstracto del hombre con las manifestaciones de la naturaleza y el cosmos. Conjunto de ideas y principios, un vínculo con lo abstracto del ser humano con las manifestaciones de la naturaleza y el cosmos. Esto es una cosmovisión. Por consiguiente, se trata de la percepción de esa relación que diseña los parámetros de una realidad validada colectivamente. Se trata, por consiguiente, de la percepción de esa relación diseñada que formula los parámetros de una realidad que se valida colectivamente. Entonces estamos hablando de una civilización occidental, pero esto es distinto. Estamos hablando, ante todo, de una civilización originaria, de los pueblos originarios del Cono Sur, en este caso, de Sudamérica. Y como lo dice Alan Stiebelman, se trata de algo que se está armando entre todos, originarios y buscadores. Las lenguas de Tinguantisuya, la runa Simi, el quechua, la aymara, la urichipaya y la poquena. Todas estas lenguas están hablando de la sabiduría milenaria, de la sabiduría de los Andes. Y así hace entonces el recorrido Stiebelman. Las lenguas del Tahuantinsuya, la runa Simi, el quechua, la aymara, la urichipaya y la poquena. De hecho, como lo dice el autor Stiebelman, existe la Academia Mayor de Lengua Quechua y existe precisamente por esta notable y también muy considerable riqueza lingüística, social, etnográfica, etnológica, toda una sabiduría. Por eso existe esta Academia Mayor de la lengua quechua, por ejemplo. Algo muy importante en esta sabiduría andina es la dualidad complementaria y la reciprocidad. La dualidad original es uno de sus fundamentos más importantes. Bien y mal, femenino o masculino, no se expresan en el pensamiento andino mediante una lógica de opuestos, arriba o abajo, sino que se integran los polos que funcionan de manera coherente y complementaria, lo blanco y negro. Repito, el bien y el mal, lo femenino y lo masculino, no se expresan en el pensamiento andino mediante una lógica de opuestos, arriba o abajo, sino que se integran con polos que funcionan de manera coherente y complementaria, lo blanco y lo negro. Por lo tanto,
No hay percepción de lo separado. Toda es una integración, una fusión. Nos dice Stiebelman, de allí nace la reciprocidad, base de un orden cósmico que vincula las partes con el todo, unida y vuelta, que se plasma en las relaciones y en el intercambio comunitario. Las expresiones Yanantin y Masintin encarnan los principios de la dualidad y de relación entre ambas partes. Yanantin, por ejemplo, significa pareja en general, alianza entre energías opuestas, alianzas entre diferentes, armonía entre cosas diferentes. Repito, Yanantin significa pareja en general, alianza entre energías opuestas, alianzas entre diferentes, armonía entre cosas diferentes. Esto lo encontramos en una referencia que hace el autor de un texto que aparece, al menos de forma electrónica, en 2007, Michiel Waman Intip. Este es el autor, Michiel Waman Intip. El sentido de la existencia, Ila. El sentido de la existencia, Ila. Continuamos entonces con este libro de Stiebelman. Estamos leyendo, damas y caballeros, un libro que apareció en el año 2006 y que tiene que ver con la sabiduría andina, con esta cosmovisión, con esta sabiduría del sur y que también es una sabiduría planetaria. Introducción a la cosmovisión andina. Continúa el autor. El principio Masintin rige, entre otras, las relaciones paternales, maternales y fraternales entre individuos del mismo sexo y no implica jerarquía preestablecida, como el principio Yanantin, que rige esas mismas relaciones, pero entre individuos de sexo opuesto. Repito esta idea. El principio Masintin rige, entre otras, las relaciones paternales, maternales y fraternales entre individuos del mismo sexo y no implica jerarquía preestablecida, como el principio Yanantin, que rige esas mismas relaciones, pero entre individuos de sexo opuesto. Como pueden escuchar, damas y caballeros, se trata de una unidad que refleja la idea de un todo multidimensional, un todo con distintos rostros, con distintas caras, un todo multidimensional. Existe, por lo tanto, una lógica paritaria andina, una lógica de los pares andina, aunque esa unidad se manifieste como dos opuestos. O sea, se trata de una unidad, pero se puede manifestar como unidad doble, unidad de opuestos, hombre-mujer, noche y día, frío-calor, etc. También hay algo que se conoce como la cuaternidad, es decir, el número 4 da orden y posibilita la estructura. Cuaternidad hace referencia al número 4, el 4 da orden y posibilita la estructura. Nos dice Stiebelman, la existencia, entonces, se manifiesta en distintos planos: el físico-biológico, las emociones y la percepción neurológica o plano mental, pero también incluye un cuarto plano, el alma o intermediario, que es el nexo con un plano de mayor conciencia. Entonces, si preguntamos qué es la cuaternidad, cuál es la importancia del número 4, nos responde el autor. La existencia se manifiesta en distintos planos: el físico-biológico, las emociones y la percepción neurológica o plano mental, pero también incluye un cuarto plano, el alma o intermediario, que es el nexo con un plano de mayor conciencia. Entonces, fíjense cómo vamos. Número 1, el plano físico-biológico. Número 2, las emociones. Número 3, la percepción, o lo que sería el plano mental. Y finalmente, y el número 4, el plano del alma o intermediario, que es el nexo con un plano de mayor conciencia.
Así como es muy importante la cuaternidad, ahora también es importante la correspondencia. ¿En qué consiste? Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Hay una equivalencia entre lo visible y lo invisible, entre lo muerto, entre lo macro y lo micro, entre el inconsciente y el consciente. Repito, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, hay una equivalencia entre lo visible y lo invisible, entre lo macro y lo micro, o sea, entre lo pequeño y lo grande, entre el inconsciente y el consciente. Nos recuerda también este pasaje la filosofía egipcia, la filosofía de Hermes Trismegistos, el 3 veces grande, e incluso esas indicaciones de los 7 principios cósmicos que rigen el universo, que encontramos ecos y resonancias en la metafísica cristiana, por ejemplo, pero también en la filosofía yogi. La civilización occidental busca domesticar el inconsciente hallando lo oscuro e indomable. El andino lo acepta, lo incluye y asume lo oculto como complemento de lo revelado. La civilización occidental busca domesticar el inconsciente hallando lo oscuro e indomable. El andino, por otra parte, lo acepta, lo incluye y asume lo oculto como complemento de lo revelado. El andino ve el andino ve la ciclicidad operando en todo lo que existe de manera natural y sin esfuerzo. El andino ve la ciclicidad operando en todo lo que existe de manera natural y sin esfuerzo. Aquí estamos encontrando nosotros la idea de ciclicidad, es decir, de una especie como de círculo, esta figura de la sabiduría antigua. Pensar en ciclos no es propiamente ni una espiral ni otra forma, sino un círculo que es muy particular. ¿En qué consiste esta ciclicidad? La concepción de la evolución a partir de ciclos fue y es en los Andes comprendida como un todo, mientras que Occidente separó al ser humano de la naturaleza a partir de su visión fragmentada de la realidad, desconociendo el hecho de que ese mismo diseño cíclico rige para la totalidad del universo. La concepción evolutiva a partir de ciclos fue y es en los Andes comprendida como un todo, mientras que en Occidente se separó al ser humano de la naturaleza a partir de su visión fragmentada de la realidad, desconociendo el hecho de que ese mismo diseño cíclico rige para la totalidad del universo. Rige para la totalidad del universo. Por lo tanto, damas y caballeros, el ciclo vital de toda existencia marca un comienzo, un desarrollo y un fin, para volver a comenzar. El andino, integrado plenamente a la naturaleza, está ligado de manera consciente a los ciclos de la Tierra. Repito, el ciclo vital de toda existencia marca un comienzo, un desarrollo y un fin para volver a comenzar. El andino, integrado plenamente a la naturaleza, está ligado de manera consciente a los ciclos de la Tierra. Y ahora, haciendo referencia a lo energético y lo sagrado, nos dice Stiebelman, siguiendo estos senderos milenarios de sabiduría. La espiral introduce el concepto de evolución a diferencia del círculo, que vuelve a un punto de partida para reiniciarse dentro de un mismo diseño. La espiral abre un comienzo en otro paradigma. Se trata entonces de un nuevo modelo de conciencia. Repito, la espiral introduce el concepto de evolución, a diferencia del círculo, que vuelve a un punto de partida para reiniciarse dentro de un mismo diseño.
mientras que la espiral abre un comienzo en otro paradigma, un nuevo modelo de conciencia. Aquí entonces es importante hacer la precisión, damas y caballeros. Anteriormente había señalado que la idea de círculo era superior a esta idea de espiral, pero este pasaje que acabo de leer nos precisa más bien que es lo contrario, que lo que importa es la espiral y no el círculo, porque dice esto: la espiral introduce el concepto de evolución, a diferencia del círculo, que vuelve a un punto de partida para reiniciarse dentro de un mismo diseño. La espiral, por otra parte, abre un comienzo en otro paradigma, un nuevo modelo de conciencia. Entonces, hablar de la realidad, de la Pacha, es acompañar los hechos que ocurren, las acciones del ser humano y las manifestaciones de la naturaleza. No las niega ni las evade. Acompaña los hechos que ocurren, las acciones del ser humano, las manifestaciones de la naturaleza, y no las niega ni las evade. Finalmente, damas y caballeros, todo lo existente, material e inmaterial, es energía vibrando en diferentes frecuencias. Dentro de este paradigma se hallan los creadores y todo lo creado. Todo lo existente, material e inmaterial, es energía vibrando en diferentes frecuencias. Dentro de ese paradigma se hallan los creadores y todo lo creado. Y para terminar con esta primera lectura de Stiebelman, se nos dice: en el cosmos y en la naturaleza no todo es igualmente sagrado para el Amauta, o sea, el sabio andino, que sabe percibir la energía de los distintos seres, quienes pueden estar más o menos conectados con el espacio. Es así una lectura que saben hacer los chakunas. Repito, en el cosmos y en la naturaleza no todo es igualmente sagrado para el Amauta, para el sabio andino, que sabe percibir la energía de los seres distintos, quienes pueden estar más o menos conectados con el espacio. Esa es una lectura que saben hacer los chakarunas. Entonces tenemos aquí la presencia de la Amauta, el sabio. Para el ser humano de los Andes, el verdadero respeto es lo primordial y solo se logra haciendo un enlace consciente con la esencia. Para el ser humano de los Andes, el verdadero respeto es lo primordial y solo se logra haciendo un enlace consciente con la esencia. Damas y caballeros, esperando que esta aportación haya sido de su agrado, estamos leyendo el libro aparecido en 2006 de Stiebelman, este autor, director y guionista argentino, que lleva por título Introducción a la Cosmovisión Andina. Esto es Filosofía de la Educación Espiritual. Esta es la visión integradora, total, universal de la sabiduría andina. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos haber sido lo más claros posibles y finalmente vamos a poner en la descripción los términos nuevos que constantemente están apareciendo en esta lectura que hemos hecho, para que de esta forma logremos llegar de manera más cabal a la esencia, a la sabiduría milenaria de los Andes. Damas y caballeros, excelente día y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.